de ustedes. Gracias por poder estar con nosotros, con toda la iglesia en este lugar para poder aprender más de su palabra. Siempre digo que el día domingo es un día muy especial para cada uno de los creyentes porque es un día en el cual podemos venir delante del Señor a agradecer a Dios por todas las bendiciones que Dios ha dado en el transcurso de la semana. Un día muy especial para cada creyente de poderle darle gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por sus bendiciones. Dios es bueno en cada momento. Entonces agradecemos al Señor por eso. Y también, hermanos, un tiempo en el cual donde podemos venir a adorar el nombre de Dios y también escuchar su palabra. Invito a que abran sus Biblias, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, en nuestras Biblias, por favor. Apocalipsis, capítulo 3, en nuestras Biblias. El domingo pasado y hace unos dos domingos atrás estuvimos hablando acerca del libro de Ageo, y el libro de Ageo nos muestra acerca de un pueblo indiferente ante Dios, un pueblo indiferente ante el servicio del Señor, un pueblo indiferente hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y podríamos pensar y decir, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso tiene que ver con el pueblo de Israel y no con la iglesia, que podemos agarrar y a colocarlo como una aplicación a nuestras vidas, pero podríamos decir básicamente eso es con el pueblo de Israel. Esta enseñanza de la indiferencia hacia Dios, hacia su servicio, etcétera, etcétera, tendrá algo que ver también con la iglesia, es decir, en nuestro tiempo. ¿Sucederá lo mismo con nosotros o solamente se escribió para no cometer estos errores? Bueno, estudiamos el libro de Apocalipsis capítulo 3 y encontramos, desde el capítulo 2, capítulo 3, encontramos un grupo de iglesias. Un grupo de iglesias, son básicamente 7 iglesias, que el Señor Jesucristo les da un mensaje especial a cada una de ellas, de acuerdo a las obras que ellos han hecho. Interesante que siempre se les menciona, en su gran mayoría, cada una de ellas, dice, yo conozco tus obras. Y según como el Señor Jesucristo conoce nuestras obras, entonces saca una deducción. Según sus obras, su trabajo, su esfuerzo, según lo que tenemos hoy en día, hermanos, lo que el Señor ve en nuestras vidas, Él comienza a dar entonces un mensaje a la iglesia. Ahora, este mensaje que le da a la iglesia, hermanos, es primeramente un mensaje que le da al pastor de la iglesia, para que el pastor de la iglesia pueda hacer llegar entonces a la iglesia sobre este mensaje especial. Como estuvimos hablando acerca de la frase indiferencia, hubo entonces indiferencia en el pueblo de Israel en razón con el Señor y su servicio. Sí hubo indiferencia. Podríamos decir entonces, en el Nuevo Testamento hay una enseñanza acerca de la indiferencia quizás que puede haber entonces en los creyentes hoy en día con el Señor. Sí lo hay. Y esta iglesia va a mostrar acerca de esto. Las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis y que tienen un mensaje, hermanos, habla sobre una representación, no solamente sobre iglesias que existieron en ese momento, sino una representación de estas iglesias en los diferentes tipos de iglesia que va a haber en el transcurso de la historia. Muchos eruditos, muchos estudiosos de la palabra de Dios, no solamente muestran entonces que fue un mensaje sobre una iglesia específica en un lugar, sino que también habla de una representación de las diferentes etapas, la historia de la iglesia, cómo han pasado. Muchos eruditos mencionan que esta iglesia o este mensaje de la iglesia en la Odisea es el tiempo en el cual estamos hoy en día con la iglesia. Y al estudiar esta iglesia podemos darnos cuenta que sí, efectivamente, los rasgos, los mensajes, las amonestaciones, las reprensiones que encontramos sobre esta iglesia pareciera ser que es una iglesia de hoy en día, común y corriente que tenemos en nuestros tiempos. Ahora, muchas de las iglesias, en los mensajes de las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, se les resalta algunas cosas esenciales, unas cosas que ellos hicieron. Y el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras, que has pasado un grande trabajo, pero no has negado mi fe. Pero esta iglesia, la iglesia de la Odisea, no tiene ningún halago, no tiene absolutamente nada de bueno, todo es completamente malo. Y lo llama a un arrepentimiento. Básicamente decir, vuélvete a mí. Vamos a estudiar este mensaje a la iglesia en la Odisea. Abra su Biblia, por favor, entonces, Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a dar lectura del verso 14 al verso 22. Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 al verso 22. Si usted tiene en su Biblia este pasaje, diga un fuerte amén.
Yo lo leo, ustedes siguen con su vista. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, no sabes que eres un miserable, no sabes que eres un pobre, un ciego y un desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos, Señor, en esta oportunidad tomar este tiempo para ir a tu palabra, Señor, para leerla, entenderla, estudiarla y poderlo aplicarla, Señor, a nuestras vidas, de tal manera que tu Santo Espíritu pueda hacer ese trabajo en cada uno de nosotros. Utiliza a este servidor tuyo para poder hacer exposición, Señor, de poder dar a entender este pasaje, poder interpretar correctamente, Señor, de tal manera que al salir de este lugar, Señor, del templo, podamos salir con decisiones en nuestras vidas. No que salgamos de la misma manera como llegamos, Señor, sino que cada uno de nosotros haya sido enfrentado con tu palabra de tal manera que podamos corregir algunas actitudes. Podamos corregir, Señor, algunas premisas. Podamos, Señor, colocar los principios en nuestras vidas de tal manera que tengamos las prioridades correctas, Señor, en nuestras vidas. Para favor a nuestro, para bendición a nuestras vidas. Señor, utiliza este mensaje, Señor, de tal manera que toda tu iglesia, Señor, sea edificada y que, Señor, podamos ser confrontados con tu Santo Espíritu y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. La iglesia en la Odisea. Si usted se da cuenta, en el capítulo 3, verso 1, encontramos el mensaje a la iglesia de Sardis. Versículo 7 encontramos la iglesia de Filadelfia. Y la última iglesia que encontramos es la iglesia de la Odisea. Cuando estudiamos la palabra del Señor, hermanos, cuando vamos a enseñar, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no solamente es una cuestión de leerla y entenderla, sino de poder escudriñar, es decir, investigar. ¿Por qué? Porque si no investigamos, no escudriñamos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, quizás algunas frases o algunas similitudes no tienen entonces el contraste para poder entender realmente el mensaje que encontramos acá. Cuando estudio la iglesia en la Odisea, tenemos que estudiar es decir, su contexto histórico y aún el contexto geográfico. ¿Ok? Histórico, geográfico, ¿por qué? Porque si no estudiamos esto, no vamos a comprender en su totalidad todo lo que encontramos acá. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, su ministerio estaba basado en su gran mayoría de sus enseñanzas en parábolas. ¿Qué era una parábola? Era una acción terrenal para poder mostrar una lección espiritual. Es decir, cuando él decía, el sembrador salió a sembrar, en ese momento todos entendían quién era un sembrador. Cuando dice, la semilla cayó junto a pedregales, entre espinos, la gente entendía todo eso. ¿Por qué? Porque en su contexto social, en su contexto geográfico, ellos entendían claramente lo que se quería enseñar allí. Ahora, a su misma vez, las parábolas tenían dos propósitos. Uno, esconder o aclarar cosas. ¿Esconder de qué? Esconder la enseñanza de aquellas personas que simplemente eran curiosas. Y aclarar los ojos o el entendimiento de aquellas personas que sí estaban interesados en poder entender esa parábola. Un ejemplo de esto, encontramos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Cuando tiró la semilla, cayó junto al camino, tiró la semilla, cayó en pedregales, tiró la semilla, cayó en espinos, y tiró la semilla y cayó en buena tierra. El Señor nos bendiga, estamos despedidos. Allí quedó.
Entonces los discípulos dijeron, Señor, no entendemos, aunque entendemos, comprendemos quién es un sembrador, pero no entendemos. Y más adelante en el pasaje del libro de Mateo encontramos la explicación y él le dice, ay, ustedes sí son, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchen, ¿cuándo será el dureza del corazón? Déjame explicarles. Y les comenzó a explicar cada uno de estos terrenos y la acción de la palabra, la acción de la semilla en los corazones de estas personas. Algo muy parecido sucede aquí, específicamente con esta iglesia. Su contexto geográfico, su contexto histórico, Dios, el mismo Señor Jesucristo, va a utilizarlos ¿para qué? Para llamarles la atención en esto. No solamente les va a hablar palabra de Dios, sino les va a decir, como ustedes saben estas cosas, como ustedes tienen estas cosas, de igual manera yo te reprendo. Entonces, este lugar de Laodicea, en su contexto, hermanos, histórico, es una ciudad muy estratégica. La colocaron en un lugar muy estratégico donde muchas carreteras en ese momento llevaban o pasaban por Laodicea. Por ejemplo, una de las carreteras famosas del pueblo romano era la carretera de Éfeso. Y la carretera de Éfeso, adivina quién, pasaba al frente de la ciudad de Laodicea. Es decir, la carretera de Éfeso, hermanos, es una carretera que se utilizaba para el comercio. Es decir, este lugar, pasaba esta carretera y había mucho comercio. Pero a su misma vez, no era la única. Tenían 2 o 3 más famosas carreteras que pasaban por allí. En otras palabras, una ciudad que tenía mucho comercio era una ciudad cosmopolita. Es decir, una ciudad que tenía muchas entradas de dinero. Vendían, compraban, encontraban mucho. En otras palabras, era una ciudad rica. En otras palabras, también se le considera a esta ciudad de Laodicea una ciudad capitalista, donde existían bancos y donde cualquier persona que quería prestarse dinero viajaba a Laodicea, porque allí habían bancos que daban préstamos a las personas o a las personas que estaban involucradas en los negocios. A su misma vez se le conocía a Laodicea como una ciudad que, hermanos, tenía una industria textil muy famosa, porque en ese momento había ovejas que pasteaban por allí, que las cuales tenían un color negro-violeta, que era su lana. Y esta lana era muy famosa, muy prestigiosa y muy costosa. A su misma vez, esta ciudad de Laodicea era conocido como uno de los centros de la medicina. Y ellos se especializaban básicamente en el oculismo, en los ojos y en los oídos. Entonces, esta ciudad tenía estas 3 características, muchas más, pero 3 características fundamentales. Y yo les decía al comienzo, que es interesante poder estudiar estas partes porque el mismo Señor Jesucristo va a utilizar esto que ellos tienen para darles un discurso o un mensaje a cada uno de ellos. Pero aprendamos un poquito más acerca de esta ciudad. Abra su Biblia, por favor, pon una marca acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, y acompáñame, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Hemos hablado acerca de la ciudad un poquito. Vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Una cosa es la ciudad y otra cosa es la iglesia. Pero muchas veces la ciudad tiene que ver mucho con la iglesia. ¿Por qué? Por sus costumbres, por sus trayectorias, etcétera, etcétera, etcétera. Colosenses capítulo 3, por favor. Veamos un poco acerca de esta iglesia de Laodicea. La única palabra que se encuentra en Apocalipsis es de Laodicea, no. Encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4 que ya existía esta iglesia. Veamos capítulo 4, por favor, en nuestras Biblias, verso 12. Colosenses capítulo 4, verso 12, por favor, en nuestras Biblias. Si usted está conmigo, diga un fuerte amén. Presta atención. Capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas lo siguiente. ¿Os saluda a quién? Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Presta atención. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de... El apóstol Pablo, ¿a quién escribe? ¿A qué hermanos? ¿Dónde están estos hermanos? A los hermanos que están en Colosas. Si tú lees la epístola, dice epístola a los colosenses, es decir, a los que están en Colosas. Dice, entonces la palabra de Dios dice, saluda Epafras, que es uno de vosotros. Entonces, Epafras, que también viene a ser como Epafrodito, este Epafras entonces pertenece a la iglesia que está en Colosas. Veamos, por favor, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Dónde están los vosotros? En Colosas, ¿verdad? Los hermanos que están en Colosas. Y por los que están en Laodicea. Y los que están
Hierápolis. Veamos, préstame atención por favor por acá. Interesante que esto, cuando vemos en el mapa, encontramos a Laodicea en la parte de acá arriba, encontramos a Filadelfia en la parte de acá arriba, y todos estos lugares que están mencionados y las iglesias que están en Asia están relativamente cerca. Por ejemplo, Laodicea a la iglesia en Filadelfia son 64 kilómetros, era muy cerca. Y entonces el apóstol Pablo comienza a mencionar, dice, está saludando Epafras, que siempre roga por ustedes los que están en Colosas, pero también ruega por los que están en Laodicea. ¿Qué significa esto? Es muy probable, no tenemos exactamente los datos, pero es muy probable que quien comenzó la obra, el ministerio en Laodicea, era Epafras. Epafras es el que fue allá a predicar el evangelio. Entonces, es muy probable, no tenemos datos bíblicos, pero es muy probable por esta carta. A su misma vez también esta carta menciona que en ese momento, ¿quién era el pastor? Versículo 17, por favor, conmigo. Versículo 17. En esta carta misma comienza a decir, decid a quién. A Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste del Señor. En otras palabras, pareciera. Tampoco podemos dar una gran seguridad, pero parece que este Arquipo puede ser el pastor de la iglesia en Laodicea. Cuando llegamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3, probablemente Arquipo debería de ser el pastor. Por eso que Pablo le dice, por favor, pastor Arquipo, y recuerda que las primeras palabras dice, escribe al ángel. Cada vez que menciones esta palabra al ángel, ¿quién es? Es el representante, es el pastor de la iglesia. Entonces dice, Arquipo, por favor, cumple tu ministerio. Pareciera que ya de antemano el apóstol Pablo le está diciendo, mira, hay un problema allí en la iglesia. Trata de arreglar ese problema que está allí en la iglesia. Cumple tu ministerio. ¿Sobre qué estaba hablando? No sabemos exactamente. Algunos historiadores y algunas personas que estudian la palabra de Dios dice que había una carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Laodicea que pareciera que se había extraviado, pero no sabemos exactamente. Entonces, la iglesia en Laodicea representa, hermanos, justamente esta situación, ¿ok? Veamos adelante el libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 3 en nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 3. Simplemente una breve introducción sobre esta iglesia. Entonces hemos hablado acerca de la ciudad. La ciudad se conocía por tres cosas importantes. Uno, la riqueza. Número dos, la industria textil. Y número tres, la medicina. Tres cosas fundamentales que se le conocía a esta iglesia en Laodicea. Veamos por favor capítulo 3, veamos versículo 13 en adelante. Capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén. ¿Quién es? Cristo. El testigo fiel. ¿Quién es? Cristo. El verdadero es Cristo. El principio de la creación de Dios. ¿Quién es? Cristo. Dice esto. En otras palabras, quien escribe esta carta es Cristo a la iglesia. Versículo 15 dice, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Presta atención. Por favor, acá el Señor Jesucristo va a escribir esta carta y comienza a hablar acerca de sus obras. Dice, yo conozco tus obras. Interesante que esta palabra obras está hablando acerca en el griego de labor, de esfuerzo, trabajo, ocupación. Y en otras palabras, él dice, yo estoy viendo tu labor, tu esfuerzo, tu preocupación, tu labor, y estoy sacando conclusiones de que eres tibio. No está hablando acá del corazón, aunque Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero está hablando específicamente de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos. El Señor Jesucristo está hablando de toda la iglesia y está diciendo, yo veo a toda la iglesia y veo sus obras, sus acciones, sus labores, y veo que son tibios. Él está sacando conclusiones, el mismo Señor Jesucristo, que de acuerdo a nuestras obras va a determinar nuestro estado espiritual. Tú puedes decir que estás cerca con el Señor y tienes una comunión especial con el Señor, pero si tus obras no lo dicen, no lo eres. Tú puedes decir que eres un cristiano fervoroso, amoroso de Dios, que amas profundamente a Dios, pero si tu labor, tu esfuerzo no lo muestra, no lo eres. Es lo que está diciendo. Y es un mensaje exactamente a toda la iglesia. Y le está diciendo una característica. Ahora, va a comenzar a hablar acerca de frío y caliente. Y te dije, este mensaje tiene que ver con su trasfondo geográfico. Interesantísimo. Había una ciudad llamada Hierápolis, que ya la mencionamos en el libro de Colosenses,
Era una ciudad, hermanos, que tenía fuentes termales. ¿Ok? Presta atención. Fuentes termales. La Odisea, de tener una ciudad muy rica, etcétera, etcétera, mucha empresa textil, mucha medicina, pero sufrían ellos de algo. Y eso que sufrían era de agua. Ellos no tenían agua propia. Entonces sacaban agua de Herápolis en unos canales de riego, específicamente 9 kilómetros canales de riego, para llevar esta agua a la Odisea. ¿Pero de dónde sacaban esta agua? Sacaban de los lugares que estaban calientes, es decir, de las aguas termales. En el transcurso de llegar, obviamente, esta agua a la Odisea, adivina cómo llegaba. Llegaba tibia. Ni llegaba fría, ni llegaba caliente, llegaba tibia. Entonces, es decir, todo el agua que llegaba a la Odisea siempre era un agua tibia. Qué interesante. El Señor Jesucristo le dice, ojalá fueras fría, ojalá fueras caliente, pero eres tibia. E inmediatamente ellos comenzaron a sacar sus deducciones diciendo, claro, nosotros sabemos acerca de esto. Nuestra agua siempre es tibia, ni es fría ni es caliente, llega a tibiedad. Pero no está hablando de su agua. Entonces, el Señor Jesucristo va a utilizar su hidrografía, va a utilizar lo que ellos consumen de agua para mostrarles su estado espiritual de esta iglesia de la Odisea. Ojalá fueres frío. ¿De qué se representa ser frío? Está representando el estado de una persona que no cree en Cristo Jesús. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y él dice, ojalá fueres frío. ¿Por qué? Porque el frío tiene la esperanza. El que no es creyente tiene la esperanza de que un día conozca a Cristo como Señor y Salvador y haya una solución para él. Es decir, haya salvación. Le dice, ojalá fueras caliente. ¿A quién se menciona acerca de estar caliente? Esto representa el fervor del cristiano. Esto menciona, hermanos, acerca de este amor que sale en nuestro corazón por Dios. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 24, verso 32. Lucas capítulo 24, verso 32. Lucas capítulo 24, verso 32. Mira un pasaje que tiene que ver esto con ser caliente. El efecto de ser caliente, el efecto de hervir, el efecto de ser celoso, el efecto de poder ser devoto delante de Dios. Lucas capítulo 24, verso 32. Este pasaje habla después de la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Jesucristo está camino a Emaús y encuentra a los discípulos y está cenando con ellos, les habla el Señor Jesucristo. Ellos por miedo no le preguntan, ¿eres tú el maestro? No le preguntan. Pero mira lo que pasa cuando tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Estás conmigo, no? 24:32, amén. Y se decía el uno al otro, presta atención, ¿qué dice? No ardían nuestros corazones en nosotros mientras hablábamos en el camino y cuando nos abría las escrituras. Resaltemos, por favor, esta expresión. ¿No ardía nuestros corazones? Cuando entonces Jesucristo le dice su mensaje a la Odisea, le dice, ojalá fueras frío. Ellos entienden su hidrografía, su agua. Ellos nunca han tenido agua fría. Pero está hablando de la representación de una persona que no conoce a Cristo Jesús, que no es un cristiano. Pero ojalá fueras frío, por lo menos tiene esperanza que un día conozca a Cristo como Señor y Salvador personal. Ojalá fueras caliente. ¿De qué está hablando? Del fervor, de este ardor que un creyente escucha cuando lee la palabra de Dios. De este fervor, ¿no ardían nuestros corazones cuando el Señor hablaba con nosotros y sentíamos cosas dentro de nosotros? Está hablando de este fervor de Dios. Y él comienza a decir, el mismo Señor Jesucristo, yo tengo un problema con ustedes, porque estoy viendo sus obras, sus acciones, y ni eres ni un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, ni tampoco estás fervoroso y devoto delante de Dios. Eres un tibio. Veamos, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Siempre pongo una marca porque vamos a volver allí. Verso 16 dice, por cuanto eres tibio. ¿Te has dado cuenta? Versículo 15, volvamos por favor, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, sigamos, ni eres caliente. Pero en el versículo 16 dice, por cuanto eres tibio. Esta palabra eres, en el griego, está hablando acerca de que te convertiste en un tibio. Es decir, ¿en algún momento fuiste caliente? Sí.
¿En algún momento fuiste frío? Sí. Pero llegó un momento en el cual nos convertimos nosotros mismos en tibios. ¿De qué está hablando esta tibieza? Está hablando de una actitud indiferente. Está hablando, hermanos, sobre las obras indiferentes, la falta de entusiasmo en las cosas del Señor, en el sentido de urgencia. Está hablando de que nos convertimos en un grupo social, la iglesia. Estaba hablando de una muchedumbre religiosa, solamente calentando las bancas. No anhelaban las cosas del Señor, no deseaban ser llenos del Espíritu Santo de Dios, no anhelaban servir al Señor, estaban en una neutralidad. Eso es ser tibio. Es decir, no estaban encendidos, estaban como carbones apagándose, ni fríos ni calientes. Estaban allí, no hacían un efecto. A mí, como ustedes saben, hermanos, a mí me encanta la carne. Y uno de los platos favoritos para mí es la parrilla, hermanos. Cuando tú haces una parrilla, si lo haces, hermanos, con el carbón que no está bien caliente, en el transcurso de hacer la carne se te va a apagar la parrilla. ¿Cuál es el secreto? El secreto es agarrar el carbón, lo prendes el carbón y lo dejas prendido. Cuando el carbón está blanco, todo el carbón está blanco, recién echa las carnes. Recién coloca las carnes allí. ¿Por qué? Porque si están algunos negros y blancos, medios rojizos, no va a cocer la carne. Y una carne que echas, que ya la pones en la parrilla, y el carbón está entre frío y caliente, va a demorar la cocción. Y cuando una carne demora la cocción, se vuelve dura. Esta carne está dura. Bueno, puede ser de repente ya una res vieja, de repente, ¿verdad? Y está dura la carne, entonces comienza a tirar allí. Pero en su gran mayoría, si compras solomo, que es la carne ahí especialmente para lo que es la parrilla, en su gran mayoría el solomo no va a ser duro. Pero pasó porque a mí me sale duro. Quizás ese es el gran problema. También tiene que ver, estos son tips, obviamente. Después les cobro, ¿ok? Probablemente la carne sale muy dura porque cuando cocinamos mucho, entonces ya también se endurece. El término es entre 3/4 y medio. Allí va la carne. No, pastores, en medio es media cruda, uno ve la sangre, que esto, que el otro. Bueno, entonces 3/4, es decir, un poquito más cocida. Pero tiene que ver mucho el fuego. Ya estamos hablando acerca del creyente. Tú eres un carbón. ¿Cómo estás ahorita con tu carbón? ¿Estás negro? Es decir, ¿no hay nada de calor contigo? Entonces necesitas a Cristo como Señor y Salvador personal. Pastor, yo no siento nada en mi corazón por el Señor. Estás frío. Necesitas a Cristo en tu corazón. Pastor, yo estaba en un momento en mi vida donde estaba blanquito. Bien allí, ni siquiera rojo, blanco. Eso significa que ya está allí bien caliente, bien fervoroso. ¿Qué sucedió? Me convertí a medias, tibio. Pastor, ¿por qué está trayendo estos mensajes? Porque yo como representante, como ángel de esta iglesia, y por si acaso no quiero que me digas ángel de adelante, ¿no? Simplemente es una representación. Como ángel de esta iglesia, menciona que la carta dice, escríbele al ángel. ¿Por qué? Porque él es responsable sobre esta iglesia. Y este ángel tiene que enseñar este mensaje a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que hoy en día la iglesia se vuelva tibia. Y perdóname, con mucho cariño, nuestra iglesia se está convirtiendo tibia. Pero pastor, ¿por qué es tibia si tenemos esto y el otro? Escúchame bien, no todo el mundo es fervoroso hoy en día en el Señor. Por eso que es necesario, por eso que está trayendo estos mensajes de edificación, de reprensión a cada uno de nosotros, a tomar en serio a Dios. A tomar en serio, hermanos, las cosas de Dios. Hace unas semanas atrás estuve en una reunión con los líderes de nuestra iglesia. Y vine a traer, hermanos, una exhortación, una reprensión a cada uno de nosotros como líderes de la iglesia. Y comenzaba a mostrarles bíblicamente, no lo que dice Julio Marquina en cuanto a eso, bíblicamente sobre la responsabilidad del liderazgo. Bíblicamente sobre lo que nosotros deberíamos de estar sirviendo al Señor, cómo debería ser nuestro servicio delante del Señor. Porque si la parte de arriba, los que estamos sirviendo, la gente nos ve como ejemplos, como buen testimonio. Si nosotros no estamos fervorosos al Señor, la pregunta es, ¿los demás serán fervorosos al Señor? Y la respuesta es negativa. Muchos de ellos le dije, hermano, usted llega a su trabajo, ¿verdad? Bien, sí. Usted no piensa 2 veces si va o no va. Y la pregunta es, ¿y cuando viene a la iglesia? Oh, creo que está lloviendo. No voy. ¿Así hablas tú en tu trabajo? No lo haces. No llegas tarde al trabajo.
Pero si en la iglesia no, ahí comienzan a las 10 el primer servicio, el segundo servicio a las 11. No, señor, a las 10 comienza el servicio. Hablaba con los líderes, hablaba con los siervos, decía, no es correcto. Llamé a una reunión de líderes y los líderes comenzaban a llegar tarde. Dijimos, vamos a reunirnos a esta hora y comenzaban a llegar tarde. Pastor, pero es voluntario. Pero escúcheme bien, no me está sirviendo a mí ni a las personas, estamos sirviendo al Dios de dioses y Rey de reyes. Y entonces, ¿por qué dices amén si tú llegas tarde? ¿Te has dado cuenta? Esta iglesia era tibia. Está utilizando, hermanos, todo lo que está alrededor de esta iglesia para llamarles la atención. Era una iglesia tibia, anémica, y una palabra muy fuerte, repugnante para Dios. Es decir, una iglesia que está tibia, que no está caliente, literalmente encontramos acá, me da ganas de vomitar. ¡Wow! O sea, el estado espiritual de cada creyente, de la iglesia en forma general, de un estado fervoroso a un estado tibio, dice que es repugnante para Dios. Es una condición, hermanos, de que ni es caliente ni es frío. Es una iglesia con una verdad diluida con el error. Pastor, no, pero acá enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Sí, una cosa es la enseñanza y otra cosa es lo que tú haces y lo que yo hago. Por muy duro que parezca, es mejor no empezar los caminos del cristianismo que empezar y luego desvanecernos y ser simplemente creyentes convencionales sin sentido. ¿Te has dado cuenta que hoy en día está de moda decir que todo el mundo es creyente, es cristiano y existe una iglesia? Oye, qué bendición, mira, tú eres cristiano. Ah, tú también eres cristiano. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de cristiano es? Porque si sigues con tu vida pasada, como tu vida que tenías antes, y no hay una conversión, no eres un cristiano. Si estás en un lugar, en una iglesia, donde no te enseñan la palabra de Dios, no hay experiencias, músicas, bailes, etcétera, 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 no es una iglesia correcta. Porque vamos a aprender la palabra del Señor. No solamente esto, versículo 17, por favor, lleva a otro énfasis en su mensaje. Ahora el tibio, versículo 17. Porque tú dices, yo soy, ¿qué dice? Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué interesante. Acá comienza a hablar acerca de su riqueza. Habíamos mencionado que la ciudad de Laodicea era como una capital financiera. Una ciudad financiera donde había muchos bancos. ¿Por qué? Por las carreteras que tenían. Y la gente obviamente tenía mucho dinero. Se dice que en el año 61 después de Cristo hubo un terremoto en la ciudad de Laodicea que destruyó toda la ciudad y todas las carreteras. Esta ciudad de Laodicea, por ser una ciudad tan rica, ellos mismos reconstruyeron su ciudad y sus carreteras sin pedir apoyo del Imperio Romano. Imagínate la cantidad de dinero que tenía esta gente. Entonces ellos dicen, y el mensaje de Jesús dice, yo sé que tú dices que eres rico, pero realmente no te has dado cuenta que no eres rico. Habíamos mencionado acerca de las diferentes carreteras que ellos tenían. El Señor Jesucristo les muestra su condición. Ellos miraban y decían, pero a mí no me falta nada. Y Él dice, pero a mis ojos, tú no eres rico. A mis ojos, cuando yo veo tu vida, no eres rico. Y comienza a mencionar algunas características. Versículo 17, por favor, dice, sabes que eres un desventurado. Y esta palabra desventurado significa, estás arruinado. Significa, eres débil. Estás hablando de, eres angustiado, eres infeliz. Préstame atención, por favor, acá. Muchos de nosotros estamos en la búsqueda del dinero, de la riqueza. Y saben una cosa, los que quieren enriquecerse es un pecado. El querer enriquecerse es un pecado. ¿Por qué? Porque es raíz de todos los males. Pero préstame atención, no estoy diciendo de que el tener dinero es pecado. No, en ninguna manera. El dinero no es pecado. El problema del dinero es amar al dinero. ¿Ok? El buscar la riqueza, ese es un problema, ese es un pecado. Raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos por ellos se desviaron de la palabra del Señor, del camino del Señor. Muchos de ellos que desearon ser ricos fueron traspasados. ¿Por qué? Porque ese amor a la riqueza te va a destrozar, te va a hacer infeliz. Ellos decían, soy rico, no me falta nada. Podrías tener todas las cosas materiales que tú tuvieras, pero eres infeliz.
No nos damos cuenta, hermanos, de aquellas personas que están en Hollywood, que son actores, cantantes, deportistas, que tienen cantidad de dinero y tienen mansiones, mansión tras mansión. ¿Cuánto vale una mansión? Millones de dólares. ¿Cuánto valen sus carros? Cantidad de dinero. Y uno dice, oye, ¿cómo me gustaría ser? La pregunta es, ¿no mueren infelices? Había un actor que hace unos cuantos años atrás, hermanos, todo el mundo se conmocionó de un actor que parecía el hombre tan sencillo. El hombre hacía muy buenas películas. El hombre se suicidó. Y la pregunta es, ¿por qué se suicidó? Se sentía solo. Dice que todo el tiempo estaba en depresiones. Pero la gente que estaba a su alrededor decía, ¿cómo era posible que este hombre era de depresiones? Cuando llegaba a maquillarse, el hombre era chiste y era broma por acá y broma por allá. Y todo el mundo no se entendía cómo este hombre podía sufrir de depresiones. Tenía todo el dinero, tenía la fama, tenía personas a su costado. ¿Pero qué? No sabían absolutamente de nada. Y el Señor le dice, tú dices que eres rico, pero realmente eres un desventurado. Eres un angustiado, un infeliz. ¿Qué más le menciona la palabra de Dios, versículo 17? ¿No sabes que eres un desventurado? ¿No sabes que eres qué, hermanos? Un miserable. Es una palabra compuesta. Esta palabra miserable es una palabra compuesta que habla de miseria y lástima. Miserable, miseria y lástima. En otras palabras, hay gente que puede tener mucho dinero, pero es miserable. Está en la miseria y lo que solamente nos muestra es que hay que tener lástima con estas personas. Cristo Jesús decía, tú puedes tener el dinero que tú quieras, puedes tener la ciudad financiera más grande, pero me das lástima porque eres un miserable. Está hablando de digno de lástima. Está hablando de estar en una miseria, en una ruina total. ¿Esta iglesia tenía mucho dinero? Me imagino que la iglesia donde estaban ellos, si estarían en estos tiempos, ¿cómo sería su templo de esta iglesia? ¡Wow! Sería maravillosa. Tendría un terreno extraordinario, tenía un edificio, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre una iglesia pentecostal llamada La Catedral, donde en alguna oportunidad estuvo allí predicando un hombre que no es pastor, pero se dice ser pastor, que era un hombre llamado Dante Gebel. Este edificio, hermanos, llamado La Catedral, si no me equivoco, en la California, tenía un costo, hermanos, aproximadamente, quizás si no me equivoco, de 15 a 20 millones de dólares. O sea, puedes imaginarte el templo que tenían, ¿no? Y todo lo que tenían por allá. Es que tenemos, Dios lo está bendiciendo, etcétera, etcétera. Y Dios dice, eres un miserable. No tienes nada. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Tienes mucho dinero, pero tú no sabes que eres un pobre. Describe la condición de la pobreza. Pero no solamente un pobre. Esto describe, hermanos, a un pordiosero, limosnero, mendigo. ¿Una iglesia con tanto dinero y mendigo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque su condición espiritual era paupérrima. Su fervor hacia Dios no lo tenía. Y Dios decía, por no estar encendido delante de mí, por no amarme, por no servirme, puedes tener muchas cosas, pero te vas a sentir miserable. Yo no sé si alguna oportunidad usted se ha sentido de esta manera. Yo sí me lo he sentido como creyente. ¿Sabes cuánto me he sentido miserable? Cuando estaba en un terreno neutral. Es decir, yo venía a la iglesia cuando era muchacho, era joven, pero no tenía una vida consagrada delante de Dios. Entonces, cuando yo estaba con mis amigos y andaba con mis panas del alma, disfrutaba con ellos, negaba que era cristiano, negaba algunos principios de Dios, pero cuando estaba con ellos yo sabía que ese no era mi lugar. Y el Espíritu Santo de Dios comenzaba a tocar mi corazón diciendo, Julio, ¿qué haces en esto? Recuerdo en una oportunidad, llegábamos el tiempo de la promoción, en la primera tiempo de la promoción, hermanos, del quinto año de secundaria, uno comienza a recaudar fondos, y entonces uno de los maestros dijeron, mira, vamos a hacer algo, vamos a alquilar una discoteca, y en una discoteca vamos a recaudar fondos, ahí vendemos cosas. Y entonces se hizo tal cosa. Entonces en ese año, del quinto año de secundaria, a mí me colocaron como presidente de la clase. Entonces imagínate, el presidente de la clase debería estar ¿dónde? En la discoteca. Ahora, en su gran mayoría, sabían algunos que eran cristianos, pero no me identificaba como cristiano. No me quería identificar como cristiano. Entonces, pero yo fui a la discoteca, no bailé, no tomé, no hice nada. Pero hermanos, estando allí en la discoteca como cristiano, un joven de 17 años, entre 16 y 17 años, yo me sentía tan incómodo.
Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Entonces me decía, Marquina, véngase por acá, vamos a bailar. Y allá, por acá y por allá. No, tengo que hacer tal cosa y tal cosa. No soporté más y me salí de la discoteca. Al final me pusieron mala nota porque el presidente no estaba ahí en la discoteca, pero tuve que salir. Pero escúchame bien, en ese tiempo yo no era fervoroso. En ese tiempo yo no era consagrado. Era un creyente que llevaba a la iglesia, ayudaba en lo que podía, pero no podía estar acá en este lugar. Ahora llegaba a la iglesia, y cuando llegaba a la iglesia escuchaba a mi pastor, y era como si su prédica era con Julio Marquina. Entonces yo me sentaba por allá y decía, y esto creyente, que toca el otro. Y yo decía, ¿quién le dijo? Y me movía por acá y me movía por acá y decía, ¿a qué hora termina esta cosa? Me sentía miserable. Me sentía miserable aquí y me sentía miserable aquí. ¿Cuándo terminó esto? Cuando tomé una decisión y dije, Señor, voy a vivir para ti. Allí terminó mi vida miserable. Tenía amigos, pero había un gran vacío. Llegaba a la iglesia y escuchaba palabra de Dios y podía decir, pero bueno, estoy entendiendo. Pero igual me sentía miserable porque decía, ¿cómo tú puedes ser un hipócrita? Allá y estás llegando acá. Y me sentía tan mal. Y él dice, los tibios, aunque puedes tener tantas cosas, eres miserable, eres un mendigo. En nuestro tiempo hoy en día, hermanos, vemos a la iglesia de igual manera. Una iglesia que se habla de prosperidad, que se habla, hermanos, de predicar el evangelio, pero pacta, sanidades, entregas. Y hoy en día, y en lo que estamos viendo, hermanos, que hay iglesias que pueden tener mucho dinero. Hay personas que pueden tener mucha prosperidad, pero al final pueden ser, hermanos, nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para estas cosas. Versículo 17, por favor. Versículo 17 nuevamente. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico. Pero veamos por favor al final, dice la palabra de Dios, versículo 17. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Y qué dice? Desnudo. Dijimos, hermanos, que esta ciudad era considerada como una ciudad de mucha industria textil. Era famosa, hermanos, por la lana que tenía una oveja, que en su gran mayoría era entre negro y violeta. Y su lana era muy lustrosa, muy vista. Pero él comienza a decir, hermanos, que estaban desnudos. Y ellos se preguntaban, desnudos, si somos ricos, ¿nos vestimos bien? Y tenemos una prenda que nadie más tiene. Tenemos las mejores lanas, los mejores linos. ¿Cómo me dices que estoy desnudo? Y comienza a hablar acerca de su desnudez. Versículo 18, por favor, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego para que seas rico y vestiduras, ¿qué dice? ¿Por qué le dice vestiduras blancas? Porque las vestiduras que ellos tenían eran negras, por la lana que tenía, negro violeta. Todo tiene sentido para ellos. Pero estaban, dice que desnudos. Sigamos el versículo 18, dice, para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Estoy vestido, soy creyente, pero eres una vergüenza. ¿Te has dado cuenta? Te cubres como creyente, como vestimenta de creyente, pero eres una vergüenza. Solamente estás cubriendo tu vergüenza. El pastor llegó con su traje, con su corbata, pero allá es una vergüenza en su casa. El creyente viene con su Biblia, todo, gloria al Señor. El Señor te bendiga, qué bendiciones, que esto, que el otro. La pregunta es, ¿y la vergüenza que tienes en casa? La vergüenza que tienes allá con tus amigos, en tu centro de estudio y en tu trabajo. Todo lo que estás haciendo que no es justo. Estás tratando de cubrir esa vergüenza y estás totalmente desnudo. ¿Sabe que en la antigüedad, hermanos, una manera de humillar a las personas era quitarles la ropa, desnudarlos? Te doy un ejemplo. Acompáñame, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Es una expresión, hermanos, hablando de vergüenza. La desnudez hablaba de vergüenza. Por eso que un creyente no debe de mostrar su desnudez, porque es una vergüenza. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, por favor, verso 4. Aquí muere un rey. En este episodio de este libro muere un rey. Entonces David tenía una buena amistad con este rey. Entonces David va a enviar algunos hombres para dar las condolencias en este rey, pero cuando llegan, su hijo del rey, que ya toma el reinado, dice, los consejeros, ¿no sabes que David está mandando a estos hombres
para ver cómo está la ciudad y después conquistarte? Entonces este hijo del rey hace algo muy humillante, hace algo muy vergonzoso. Capítulo 2, capítulo 10, por el segundo libro de Samuel, verso 4. ¿Están conmigo? Entonces Hanún, es el hijo de este rey, tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la ¿qué? Barba. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las ¿qué? Y los despidió. Una vergüenza. Ah, estos son los siervos de David. Ah, sí, tráelo para acá. Porque sus consejeros dijeron, ¿tú crees que David está enviando para darte la condolencia? Está enviando David para ver cómo está el lugar y viene después ahora a conquistar. Ah, la cosa es así. Llámalos para acá. Y les cortaron la mitad de la barba. Plan. Les cortaron las vestiduras. Recuerda que eso son como batas. Les cortaron ¿hasta dónde? Hasta la mitad de las nalgas. Y los sacó. Era una humillación. Si tú lees la historia, ellos comienzan a decir, mandan un mensajero a David y dice, David, este hombre dice tal cosa. Y David le dice, quédense en tal ciudad para que se vistan, para que crezca la barba, de tal manera que cuando lleguen acá no sean humillados o avergonzados. La desnudez era vergüenza. Ellos decían que estaban bien vestidos. Se vestían como buenos creyentes. La corbatita, el saquito, la Biblia. Y tú dices, estás desnudo. Es una vergüenza. ¿Cómo que va a ser una vergüenza? Si mis trajes tienen lana de oveja negra, famosísima. Estás desnudo. Eres una vergüenza. ¿Por qué no te vistes? ¿Por qué no vienes a mí y me compras ropa blanca? Que yo soy experto en esto. Es decir, entonces, que un creyente en su estado espiritual puede estar tan tibio, puede tener de repente riqueza, puede tener de repente algunas cosas buenas y puede engañarse y decirse, es que Dios me está bendiciendo, mira cómo estamos. Pero en el mensaje de Dios dice, eres un miserable, eres un desventurado, eres una vergüenza para un cristiano. Qué terrible, qué terrible. Posteriormente en el libro de Nahum, el Señor Jesucristo va también a mostrar esto de la vergüenza y dice, heme aquí contra ti, hablando de Nínive, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tus rostros, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Siempre la desnudez es una vergüenza, mostrando una vergüenza. Vestiduras blancas, el Señor le está diciendo. Veamos por favor el libro de Apocalipsis rápidamente. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Veamos el llamado del Señor. El llamado. Versículo 19. Capítulo 3, verso 19. ¿Estás conmigo? Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Subraya esa palabra, por favor, reprender. Esta palabra reprender significa refuto, amonesto, denuncio, convenzo del error. ¿Qué está haciendo en este mensaje el Señor Jesucristo? Está refutando su estado espiritual. Tú dices que estás bien. No, estás bien, le está diciendo. Tú dices que eres rico, estás próspero, Dios te está bendiciendo. No es así. No, pero yo tengo vestiduras. Eres una vergüenza. No tienes vestiduras blancas. Eres miserable. No tienes nada de felicidad, te está diciendo en otras palabras. Y él comienza a decir, a refutar. Veamos por favor versículo 19. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué más dice? Arrepiéntete. Ahora veamos por favor, antes del arrepentimiento, algo muy interesante. Por favor, versículo 17. Versículo 17, ¿estás conmigo? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre. ¿Y qué más dice? Presta atención, ciego. ¿No te das cuenta que eres ciego? Un ciego no se da cuenta de su condición. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, ¿qué dice? Tus ojos con colirio, ¿para qué? ¿Te has dado cuenta? Comienza a decir, eres un ciego. ¿Por qué no compras colirio? ¿De qué hace mención? Hace mención, hermanos, de la capacidad de conocimiento médico que ellos tenían. Como les dije, la Odisea era un centro médico muy considerado, hermanos, que estaba en un templo llamado
Esculapio, que es el dios de la medicina, famoso en el mundo por dos cosas. Uno, un ungüento que ellos hacían para los oídos y el colirio para los ojos que aliviaba los males de esos mismos. Y él dice, ¿tienes la mejor medicina? ¿Tienes los mejores oculistas? ¿Tienes el mejor colirio para aliviar? Y tú mismo estás ciego. No te das cuenta de tu condición espiritual. Los laodicenses eran tan orgullosos, decían, yo soy rico, yo me he visto bien, pero ese orgullo, hermanos, lo estaba encegueciendo. Eran incapaces de ver y reconocer su estado espiritual. Perdónenme, hermanos, y préstame atención en cuanto a esto que te voy a decir. A veces pregunto a los hermanos, hermano, ¿cómo está todo? Me dice, todo bien, fino, todo chévere. ¿Y cómo va la vida espiritual? Ahí. Pero ¿cómo ahí? ¿Estamos bien? Más o menos. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está orando? Hermano, no lo veo en la iglesia. Sí, que tengo un problemita por acá, te bonito por acá, y esto que el otro. No te viene el evangelismo, hermano. Uy, es full, que esto que el otro. Tengo una pregunta. ¿Cómo están espiritualmente? Contesta. ¿Cómo están espiritualmente esta gente? Están mal. No estoy mal, pastor. No he cometido pecado, no me he alejado de la iglesia. Estás mal, estás ciego. No te das cuenta que tu vida espiritual estás tibio. Y por ser un hombre tibio, un creyente tibio, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, me das repugnancia. Porque Dios no quiere que el cristianismo se diluya. Y estamos viviendo en tiempos donde el cristianismo y la iglesia se está diluyendo en sus principios y convicciones. Yo soy cristiano, pero no tan cristiano, ¿eh? No, o eres cristiano o no eres cristiano. O eres frío o eres caliente. Y si soy tibio, a Dios le da repugnancia. No te veo en el evangelismo. No hay un fervor para Dios. Te faltas un día, 2 días, 3 días, vienes después de un mes, apareces otra vez. ¿Ya cuántos años tienes de creyente y ni siquiera has terminado un discipulado? Las cosas básicas. ¿Cuántos años de creyente tienes y no tienes ningún trabajo específico para el Señor? Eres un oidor solamente. Vienes, escuchas y te vas. Pero no hay un efecto en tu vida. Tengo una pregunta. Matrimonio cristiano. ¿Son un matrimonio cristiano o son un matrimonio entre 2 cristianos? ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia que cuando hay un matrimonio cristiano, los dos crecen espiritualmente. Un matrimonio cristiano va a comenzar a madurar entre este matrimonio. Los primeros años de matrimonio uno se molesta, se enoja, hace una discusión por acá y por allá y por allá. Pero un matrimonio cristiano maduro, ya no hay tantas molestias. Se sobrepasan muchas cosas. Son maduros. Sus conflictos ya no duran días, meses y años. Los matrimonios cristianos tienen conflictos y los arreglan rápidamente. El matrimonio cristiano van creciendo espiritualmente y como matrimonio y como familia se van involucrando en el servicio del Señor. ¿Con qué? Con sus dones y talentos que ellos tienen. Y es así que la iglesia va edificándose unos a otros. ¿Por qué? Porque están madurando. Pero ¿cuántos años todavía tienes que todavía no eres fiel en leer tu Biblia todos los días? No has aprendido a orar todos los días. Ay, que se me hace muy complicado. ¿Complicado de qué? ¿Por qué no eres fiel? Era interesante. Presten atención. Se van a enojar conmigo, pero no importa, enójense conmigo. Antes teníamos servicios, domingos, martes, jueves, sábado y domingo, otra vez. Cuando las cosas estaban bien, ¿verdad? Imagínate, domingo, martes, servicio de oración. El miércoles teníamos instituto, el jueves estudio bíblico, el viernes era libre, el sábado evangelismo, en la tarde siempre responsabilidades y otra vez el día domingo. Hoy en día teníamos servicio los domingos. Y tenemos servicio de estudio bíblico, hermanos, los jueves. Y lo hemos colocado en casas de varios hermanos para que estés cerca de ese lugar y puedas llegar allá. Y adivina qué, ni llegan los jueves ni los domingos. Solamente estos son hábitos espirituales, los básicos. Los hábitos espirituales básicos, ¿cuáles son? Lee tu Biblia, ora, asiste. Lo básico.
Ya un poquito más creyente, comparte tu fe. Ya estás madurando un poquito más arriba, ya comienza a servir al Señor con tus dones y talentos. Pero la pregunta, ni lo básico estamos haciendo. No te engañes, no nos engañemos. Estamos en una condición mala. Entonces el Señor le dice, tú eres muy bueno con la medicina y tienes oculistas y te jactas que tienes la mejor medicina. Eres ciego porque no te das cuenta. Por favor, ve conmigo al libro de Mateo capítulo 15, verso 17. Mateo capítulo 15, verso 17. Mateo capítulo 15, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Mateo capítulo 15, verso 17. Verso 14, perdón. 15, 14. Mateo capítulo 15, verso 14. El Señor Jesucristo hablando de algunos religiosos. El contexto hablando de unos religiosos. En otras palabras, un creyente o una iglesia tibia, ¿qué son? Religiosos, nada más. Dejadlos. Son ciegos, guías. ¿Te has dado cuenta? Déjalos, son ciegos. ¿Puedes imaginarte a alguien? No ve. Síganme. Síganme. Yo sé a dónde voy. Eso estaría mal. Eso sería una ironía. ¿Por qué? ¿Cómo que un ciego me va a seguir? La pregunta es, ¿y tu esposa y tus hijos no te siguen? Claro, pero tú estás ciego. Y a donde los vas a llevar es a la ruina. Y qué triste que una esposa, una mujer idónea, en vez de ponerse al frente de él, no para pelear, no para discutir, es el papel de la ayuda idónea, esa mujer idónea que está alrededor de él, lo que significa la palabra idónea, asá, que sería el hebreo, se para al frente de él diciendo, ¡ya va, un momentico! No para pelear. Sí, estamos yendo a la ruina. Y debería pararse para dar un consejo sabio como Abigail, con un hombre que tenía como esposo perverso. La mujer dije, no, es que yo soy sujeta. No tiene nada de ver con sujeción. Está ciego el hombre espiritual, que se supone que ya debería ser maestro por tanto tiempo, no es maestro con tanto tiempo, no tiene hábitos espirituales y por ende no le gusta venir a la iglesia, no le gusta leer la Biblia, no le gusta nada. Y la mujer dice, no, qué bueno, sí, que esto, que el otro. Entonces el ciego está guiando a otros ciegos. ¿A dónde? Al barranco. Entonces los niños crecen, 16, 17 años, y comienza el niño a hacer estragos, a rebelarse, entonces vienen a pedir ayuda. Pastor, hable con el muchacho. Como si el pastor tuviera palabras celestiales. No es que cuando usted hable con él, él va a cambiar, Hermano, ha tenido todos 16 años que deberías haber inculcado en él camino espiritual. Y para serte honesto como padre, esos niños de allí no van a tener un gran fervor. Pero ¿qué estás haciendo con esos niños? Estás haciendo un camino. Estás librándolos de algo de mal en sus vidas. Estás colocando trayectos, ejemplos, marcas. Pero como nunca se marcó, entonces 10, 16, 17 años, se revela, no quiere venir a la iglesia. ¡Ore por mi hijo! No quiere venir a la iglesia. ¡Ore que se metió con una fulana de tal! ¡La embarazó la muchacha! ¡Que esto, que la otra! ¡No sé qué pasó! ¿Cómo que no sabes qué pasó? ¡El hombre era ciego! En su vida espiritual. El hombre y la mujer eran tibios. La familia ni era frío ni era caliente. Eran tibios. Pero ellos se engañaron a sí mismos. Dios me está bendiciendo. Eres un desventurado. No, yo estoy viendo bien, estoy viendo por mi familia. Échate colirio. Échatele un ungüento para que tú puedas ver cuál es tu desnudez. Para que puedas ver cuál es tu condición. ¿No te jactas de ser un médico? ¿De tener los mejores colirios? Échate ese mismo colirio. Ese mensaje es muy fuerte para la iglesia en la Odisea. En Deuteronomio, capítulo 28, verso 29, dice, y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad,
y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. No habrá quien te salve. Qué interesantes palabras. Palparás al mediodía. El sol al mediodía, ¿dónde está? Una palabra muy profunda. El sol al mediodía, ¿dónde está? Interesante. En el medio. Mediodía. Está en el medio. Por eso se le llama mediodía. Y si está en el medio, no está aquí, ni está allá. En la mañana sale y no alumbra todo. Alumbra, pero no todo. Cuando se va para allá a esconderse, está allí. Pero cuando está aquí la luz, alumbra todo. Pero dice, serás como un ciego, que palparás las paredes en mediodía. Es como si yo estaría en la calle, así, a las 12, 1. Pastor, ¿qué pasó? ¿No está viendo? No veo nada. Todo está oscuro. ¿Cómo que va a estar oscuro? Pero no solamente dice esto, sino que no serás prosperado en tus caminos. Dice, no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Por qué? La ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Tenían miopía espiritual. Al no ver la realidad de su condición, eran tibios, permisivos, sin compromiso y sin celo. Veamos por favor versículo 19. Versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahorita vamos a volver allí. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Quién escribe? ¿Quién está escribiendo este mensaje? No te escucho. ¿Quién está escribiendo? Cristo. ¿Y qué está diciendo aquí? Yo estoy, ¿qué dice? Y llamo. ¿A quién cantamos? ¿A quién cantamos? ¿A quién alabamos? A Dios, al Señor Jesucristo. ¿De quién hablamos? De Cristo en su corazón. De Cristo, de Cristo. ¿Ok? ¿De quién nos exhorta? Cristo. Todo es Cristo. Pero es interesante. Dice aquí en la palabra de Dios que Cristo está fuera de la iglesia tocando la puerta. Ya va un momentico. ¿Cómo es eso del cristianismo sin Cristo? Literalmente, la iglesia en la Odisea había sacado a Cristo de su iglesia. Y él está diciendo, por favor, ábrame la puerta, esta es mi iglesia. ¿Hay alguien ahí que me pueda escuchar? ¿Cómo es posible que un cristiano, siendo salvo por Cristo, se le dice un pequeño Cristo, manifiesta que es cristiano y no conversa con Cristo? ¿Cómo es posible que en una iglesia se baila, se canta, se actúa y no hay nada de Cristo? Lo sacaron a Cristo de sus vidas. Por eso que no había fervor. Interesante. Él comienza a decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una cosa es tocar y otra cosa es llamar. ¿Verdad? Toca la puerta, nadie te contesta. ¡Epa! ¿Hay alguien ahí? ¿Te acuerdan el evangelismo que hacemos? Tocamos la puerta y no sale. ¿Qué dice? Buenas. Buenas. Señor. Buenas. Toca y llama. No solamente está tocando, está llamando. ¿Y qué está diciendo? Si alguno oye, toda la iglesia estaba ciega, sorda. ¿Habrá alguien de ustedes que escucha el mensaje? ¿Hay alguien de ustedes que ve su condición? ¿Hay alguien de ustedes que quiere hacer algo? Aunque hemos utilizado este versículo para hablar del evangelismo y que acepte a Cristo como Señor y Salvador personal, está mal utilizado. Cuando tú vayas a evangelizar y utilices, el Señor está tocando tu puerta para entrar, no lo utilices. Este no es el contexto, lo estás utilizando mal. Es como que, empujen el carro, empujen el carro, sí, para que pueda prender el carro. Hermanos,
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Empujan, empujan! Mal utilizado. Estamos utilizando mal. No, pastor, que yo estoy en la cocina y barriendo. Todo lo puedo en Cristo que... Está mal utilizado. Y este versículo no habla de salvación. Está hablando a una iglesia creyente, cristiana. Y esta iglesia lo ha sacado a Cristo de su corazón. ¿Cómo es posible que hay creyentes que no pasan tiempo con Dios? Lo han sacado de su vida. ¿Cómo es posible que hay creyentes que no tengan ningún tipo de celo de Dios? Lo han sacado. Y Él está llamando. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Sabes que tenían varias comidas, pero la comida esencial para los en el Medio Oriente, en este lugar, era la cena. En la cena es donde todos se reunían después de sus actividades, se sentaban, conversaban, hablaban, tenían conversaciones amenas, se contaban unos a otros. Era la cena más especial, la comida más especial. Y Él dice, si alguien me escucha, yo puedo cenar con ellos. A mí me gustaría que tú me converses. A mí me gustaría que tú me charles. Vamos a comer juntos. Eso ni los creyentes tenían. No tenían comunión con Cristo Jesús. Por eso les dice, arrepiéntete. Veamos por favor el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Esta palabra arrepentirse significa cambia de mentalidad. Da la media vuelta. ¿Es lo que está diciendo? Cambia de mentalidad. Tengo una pregunta. Cuando salgas de acá, ¿cómo vas a salir? Vamos a la casita, ¿verdad? La casita, vamos a la casita. ¿Qué vamos a comer ahora? Pabellón. Uy, qué sabroso, qué rico, que esto, que el otro. Y te vas y conversas, pero no hablas nada de la predicación. Llega el lunes, el martes, el miércoles. Mira, tengo que irme a trabajar por si acaso y tal casa. ¿Y lo que el Señor te habló el domingo? Ah, sí, muy interesante, muy interesante. ¿No pasó nada? No estás arrepentido. El arrepentimiento cambia de mentalidad, cambia de dirección. ¿Estás por acá? Da la media vuelta. Aquí. No, a veces cometemos el grave error de decir, tiene que girar 360 grados. 360 grados, estoy acá. Estoy en el mismo lugar. No. Arrepentirse es cambia de dirección. Tu vida estaba sin Cristo, siendo creyente. Está bien, entonces esa palabra decir, ¿creyente sin Cristo? Sí. Porque a Cristo no lo tienen como preeminente. Tengo una pregunta. Al venir a la iglesia, ¿tomaste un tiempo de oración? ¿Agarraste la Biblia? ¿O te levantaste? ¡Uy, tarde! Y te viniste tal cosa. Todo el tiempo en un apuro. Y eso va el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Mi amor, ¿viste la Biblia por ahí? Oye, yo sí creo que... Ay, está por allá la Biblia. Ay, esa Biblia. Mira, pero no limpias la Biblia. ¿Por qué no limpias la Biblia, Esa Biblia, mira, toda empolvada esa Biblia, que esto, que el otro. La Biblia ya la tienes ¿cuántos años de creyente? Pastor, yo tengo ya 10 años de creyente. Intacta, mira. Hasta tiene todavía el filo dorado. ¿Qué significó? Que ni siquiera haces esto. No, yo cuido bien la Biblia, porque mira, está enterita. Por si acaso, es Biblia nueva. No, que el pastor es sinvergüenza. Mira, dice la Biblia, dice, mira, su Biblia está nuevecita ahí. Biblia nueva, por si acaso. ¿Te has dado cuenta? Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? El arrepentimiento es la condición primordial para el perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados. No se puede restaurar la comunión nuevamente con Dios si no hay un verdadero arrepentimiento. Una persona, tú le hablas de Cristo Jesús, de salvación, del Evangelio. Esa persona puede entenderla. Pero si esa persona no se arrepiente, no hay salvación, no se efectúa la salvación. Pastor, pero yo le he pedido perdón de mis pecados.
pero es el arrepentimiento. El mensaje del Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del profeta Juan el Bautista, arrepentíos. El mensaje del apóstol Pablo, arrepentíos. ¿Entiendes el mensaje? Sí. ¿Quieres confesar? Sí, yo quiero confesar. ¿Te arrepientes de tu pecado? No, que tengo que dejar muchas cosas y no estoy dispuesto. No eres salvo. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Y ahora como creyentes no estoy hablando de salvación. Y si hay alguien que no tiene salvación en este día, puede tener salvación, pero tienes que entender que Cristo es el único camino. Tienes que confesar tus pecados y arrepentirte de tus pecados. Tu vida está por acá y dices, no, por acá viene. Oye, pastor, pero va a ser complicado. Sí, es muy complicado. Pero uno a veces no tiene la fuerza, no te preocupes. Pero ¿tienes la voluntad para volverte? Sí, tengo la voluntad, estoy dispuesto. Tranquilo que el Señor te va a dar la fuerza para hacer estas cosas. Pero el problema es que el cristiano ya debería estar en años luz por allá y todavía sigue en el mismo lugar y no se arrepiente de su condición espiritual, paupérrima, tibia. Predico, enseño, muestro, exhorto. ¿Ah? ¿Ah? Perdónenme por ser tan directos, pero tengo que hacerlo de ser tan directos. ¿Llegas al servicio para dormir? ¿Por qué no te quedas en casa? Pero esta semana estaba fuerte. Oye, tú sabes que tienes un compromiso el día domingo con el Señor. ¿O no? ¿Por qué no te cuesta temprano? Claro, porque no es importante. No es importante. ¿En tus planes el día jueves está la célula familiar? No. ¿En tus planes el día sábado está el evangelismo? No. ¿En tus planes y tus proyectos está el servir al Señor en alguna área? No. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué cristianismo hablamos? Lo hemos sacado a Cristo afuera. Está bravo conmigo, ¿verdad? No importa, yo salgo de la predicación y meto en mi oficina y no salgo. Versículo 19. Yo reprendo. Escúchame bien, es una reprensión muy fuerte del Señor. Muy fuerte. Si tú no estás bravo conmigo, tú estás más frío que un témpano. Si no te ha molestado este mensaje, tu condición espiritual está crítica. Si tú estás ahí diciendo, te lo va a agarrar, pastor. Está bien, estás reprendiéndote por el Señor. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que los amo. Sé pues, ¿qué dice? Y arrepiéntete. No puedes ser celoso si no hay arrepentimiento. Por eso que en mi mensaje coloqué primero el arrepentimiento y después ser celoso. ¿Por qué? Porque esta palabra celoso tiene que ver con un afecto ardiente. Tiene que ver sobre ser cálido, actuar con deseo. Este ejemplo vas a tenerlo bien claro. ¿Cuántos de ustedes tienen adolescentes? Gracias. ¿Abuelos también han visto nietos que son adolescentes? Sí. Esos son tremendos, ¿verdad? Cuando tú le dices, vaya a lavar, un favorcito, hijo, ve a barrer tu cuarto. Ese muchacho adolescente, 14, 15 años, claro que sí, mami. ¿Dónde está la escoba? Y va a agarrar la escoba y... se tiene la palita. ¿Algo más, mami? Hijo, un favorcito, adolescente. ¿Me puedes lavar los corotos? Claro que sí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Así es el adolescente, ¿verdad? No. Erros, sus adolescentes son bravos, entonces. ¿Qué es el adolescente? Hijo, bárrete el cuarto, por favor. Ay, mami. Si eso está limpio, mamá. Quieto, no te aburres, mamá, todo el tiempo barre todos los días. No, mamá, hijo, lávate los corotos ahí. Mamá, ¿por qué tanto coroto? No podemos comer en platos desechables, mamá. Así son así. ¿Verdad? ¿Sí? No te rías porque el cristiano es igualito.
Hermano, usted podría hacer tal cosa. No, ahorita no. Es otro, ¿no? Ya es más maduro. Él ya puede manejar los sentimientos. Porque es maduro ya el hombre. Hermano, me encantaría. Pero estoy tan ocupado. Lo mismo. ¿Cuándo va a reaccionar, hermano? Y esto que el otro. Uy, hermano, estoy en eso. Sí. Pero, ¿cuándo comenzamos el discipulado? En el tiempo del Señor es perfecto. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No tienen celo. No están prendidos. Pastor, ¿y por qué no están prendidos? Claro, si no leen la Biblia, no tienen una comunión con Dios, ¿cómo van a estar prendidos? Entonces agarran la Biblia. No, sí, el pastor ha dicho que hay que comenzar. La Biblia, sí. Mi amor, sácate la Biblia, que esto o lo otro. Después compartimos. Qué difícil palabra, ¿no? Terrible. Sí, esto hay que tener iluminación espiritual para entender esto. Mi amor, ¿estás roncando? No, son gemidos indecibles. No hay apetito. Pastor, me aburro. Uno lee, me aburro, me da sueño. Lo que sí me funciona es que cuando el día que yo no tenga sueño, si yo leo la Biblia, porque una vez que tú agarras la Biblia, pastor, inmediatamente. No tiene apetito, no tiene celo, no tiene fervor, no tiene ganas, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de él. Yo lo puedo ver en sus ojos, amados hermanos. Hay gente que está entusiasmada y dice, ¿qué hay para hoy? Está ahí con su lapicero. Y hay gente que no. Entonces la esposa. ¿Se ve? Por eso que el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto lo que estás haciendo y por eso saco mi conclusión. Una persona celosa, que tiene celo, que tiene algo cálido, un afecto ardiente, un deseo, manifiesta un amor hacia Dios y el cuidado de las cosas del Señor anhela. Romanos capítulo 12, verso 11, por favor. Ya para terminar. Uy, pastor, gloria al Señor. Romanos capítulo 12, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 11. ¿Están conmigo? En lo que requiere diligencia, no, pero no perezosos solamente, sino perezosos en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que quiere diligencia, no perezosos. En el libro de Hebreos, el escritor, es muy probable que haya sido el apóstol Pablo. Él dice, hermanos, hay tantas cosas que tengo que decirles, pero lamentablemente no puedo decirles tantas cosas y enseñarles, porque no soy capaces todavía. Esta palabra que menciona allí en esta porción del capítulo 5 del libro de Hebreos, dice, ustedes se han vuelto perezosos, y por ser perezosos en las cosas del Señor, en el conocimiento, en la inteligencia, en la práctica, han sido ignorantes. Y por ser ignorantes no puedo seguir contando muchas cosas que pueden ser de gran bendición. Ustedes mismos se han convertido así. La palabra de Dios dice, en lo que requiere diligencia en el servicio del Señor, no sean perezosos de espíritu. Un ejemplo de esto. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Yo de esta manera corro. Yo de esta manera peleo, no como la aventura. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Tienes propósitos? Porque pareciera, en su gran mayoría, cada uno de nosotros, para meternos ahí todos en el paquete, que cuando corremos en la vida cristiana es como que, ¡épale, ¿cómo estás? Es una carrera a millón, como le llaman, no de trotar, esa que es rápida, ¿cómo se llama? La de 100 metros, ¿ok? Y esa tienes que agarrar concentrado y estar ahí listo para ¡pam! ¡Pum! Y uno sale disparado. Pero el que sale disparado, ¡épale, tío! ¡Sácame una foto, sácame una foto! No corro así. Cuando peleo en el box, uno tiene que estar cuadrado ahí. ¿Sí o no? Imagínate el boxeador. ¡Pum! Le dan uno y se queda ahí en stand-by. Parecía que hay cristianos que son así. ¿Cómo va la vida cristiana? ¡Ahí! ¿Usted es feliz, no? En gozo, en bendición, en victoria. Pero qué bendición y victoria, pero si no peleas nada. El hombre, el cristiano, debe de vivir de una manera fervorosa, encendida. Esta palabra celo tiene que ver con ebullición. Está hirviendo por Cristo Jesús. Claro, por eso nos metemos en grandes problemas. Por eso que no salimos de nuestra condición espiritual, ningún tipo de condición alrededor nuestra. ¿Qué clase de cristianismo estás llevando? Porque si está fuera Cristo, Juan, ábreme por favor, ¿sí? Hoy día tenemos que leer la Biblia. Juan, ¿habrá alguien que quiera cenar conmigo? Silvia, Ana, estoy acá, déjame entrar. Vamos a compartir. Tengo tantas cosas que ayudarte. Tengo acá tantas directrices que tengo que hacer contigo, dártelas. No hay. ¿Cuál es su condición? Miserable, paupérrima, desnudo, mendigo. Esa es nuestra condición. Ya para terminar el mensaje, ¿cómo estás con Cristo Jesús? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu cristiandad? Será el momento de arrepentirse, ¿verdad? Momento de doblar rodillas y decirle al Señor, tengo que cambiar varias cosas. Invito por favor que cierren sus ojos, inclinen su rostro para orar. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Un mensaje de Cristo muy desafiante. Un mensaje de Cristo muy reprensivo. Pero tenía un objetivo. No dejar que su iglesia esté en ese estado de ser tibios, ni fríos ni calientes. ¿Estás pasando tiempo con Dios? ¿Cómo va tu comunión con Cristo Jesús? ¿La tienes? ¿Cómo están tus hábitos espirituales? ¿Estás cumpliendo la gran comisión? ¿Para qué Dios te dio dones y talentos? ¿Para qué Dios te dio oportunidades? ¿Para qué? ¿Para vivir una vida sin Cristo? No, pastor, yo soy creyente. Sí, es más terrible ser creyente, un cristiano, pero un cristiano sin Cristo. Donde no hay comunión, donde no hay tiempo de intimidad, donde no hay tiempo de reflexión.
En otro mensaje a otra iglesia le dice, arrepiéntete y comienza otra vez las primeras obras. No permitamos que nuestra iglesia, amados hermanos, se convierta en un club social. No convirtamos, amados hermanos, que nuestra iglesia se convierta en una muchedumbre de religiosos. Esto puede cambiar con nosotros, teniendo un acercamiento genuino hacia Dios y saliendo de aquí arrepentidos, saliendo con un compromiso de ser celosos, ardientes, fervorosos por Cristo Jesús. Comienza con un arrepentimiento, comienza con una oración, pero cuando lleguemos a casa hay que cambiar varias cosas. Hay que colocar las prioridades correctas en nuestras vidas. Hay que dejar cosas que no agradan a Dios y comenzar nuevamente. Pasar tiempo con Cristo Jesús. Querido amigo o amiga que está con nosotros por primera o segunda vez, usted está frío. Su condición espiritual está frío. Probablemente no siente nada de Dios. Y este mensaje quizás no llegó a su vida y no lo comprendió. Y la razón que no lo comprendió es porque está frío. Necesita que Cristo Jesús lo salve, le perdone de sus pecados. ¿No le gustaría tomar esta decisión y decirle, Señor Jesucristo, quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador? Quiero que perdones mis pecados y me salves. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí porque yo quiero tomar esta decisión de ser un hijo de Dios? De no jugar más con el cristianismo, ni ser un religioso. Quiero ser un verdadero hijo de Dios. Transformado, cambiado, viviendo con los principios de Dios. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Amén, gloria al Señor. ¿Alguien más que diría, pastor, ore por mí? Yo quiero ser un hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Iglesia, toma estos pocos segundos para arrepentirnos delante de Dios y volver a nuestro estado espiritual correcto. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Señor, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales hay falsos maestros en todo lugar. Se ha transgiversado, Señor, el cristianismo. Pareciera que mientras la maldad comienza a crecer, el amor de muchos creyentes comienzan a enfriarse. La devoción de cada creyente, Señor, se termina. Las tantas preocupaciones, los tantos problemas, los tantos afanes de esta vida hacen que no nos sentemos a los pies de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para compartir contigo. Quizás hace mucho tiempo que no cenamos contigo. Señor, toca los corazones de nuestra iglesia, de los creyentes aquí, Señor, para que nuevamente puedan restablecer su comunión contigo. Y puedan volver a ser los hijos que deberían de ser. Coloca en su corazón, Señor, los propósitos y planes que tienes con ellos. Coloca ese deseo de servirte, amarte, glorificar tu nombre. Señor, no permitas que nuestra iglesia, Filadelfia, se convierta en una iglesia tibia, Señor. Toca los corazones de los creyentes, de los fieles, de los miembros, de los asistentes de nuestra iglesia, Señor, a no caer en este pecado, Señor, de tibieza, indiferencia y nauseabunda. No queremos hacerte sentir, oh Dios, que quieres vomitarnos de tu boca, sino más bien queremos glorificar tu nombre. Queremos exaltar, Señor, tu nombre. Queremos que nuestras buenas obras te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a poder pasar más tiempo contigo
y a ser creyentes reales y genuinos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermano Ricky, por favor, pasa, pedimos estas cosas. Amén y amén.